Un rumor susurrante, un heredero desaparecido, y un sector que nadie se atreve a apodar bienvenido a Crimen y Sombra. Soy tu anfitrión, Alejandro. Me encanta ver cómo esta comunidad cobra vida. Cuéntame desde dónde la sigues en los comentarios. Sas voces enriquecen este viaje. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Era uno de esos días de finales de primavera que hacían que el pueblo de Lower Bramble pareciera una postal hecha realidad. La luz del sol brillaba sobre los setos cuidadosamente podados, el aroma a flor de saúco impregnaba el aire, y el canto de los pájaros se derramaba de cada árbol como chismes de la esposa del vicario. En el jardín de la vicaría, los banderines ondeaban alegremente con la brisa, se servía té en teteras de porcelana ornamentada, y la señorita Marple, sentada en una modesta silla, junto al rosal descuiba delicadamente una galeta Bath. Oliver en la fiesta anual de primavera, organizada este año por el reverendo Partridge y su formidable esposa, fue una ocasión de suma importancia. Asistieron todos los residentes más ilustres de Lower Bramble, desde el Mayo R. Harwood, con su voz potente y sus opiniones aún más fuertes, hasta la viuda Thistle, que había traído a su Pomerania a pesar de la regla tácita sobre las mascotas. Hubo concursos de arreglos florales, crema de limón y pasteles de nueces en el pueblo, cada uno más competitivo que el anterior pero el foco indiscutible de atención, como siempre, fue el coronel Bartholomew Endicott, un militar retirado con hombros como columnas de mármol y una voz como grava. El coronel Endicott se había instalado en la finca cubierta de hiedra conocida como Casa North May hace 2 años. Desde entonces, se había convertido en una figura destacada en el pueblo. A veces generoso, a menudo testarudo y siempre demasiado consciente de su propia importancia. Se rumoreaba que estaba negociando la venta de una parte de su finca a un promotor inmobiliario, una propuesta que había causado más revuelo que la exhibición de aves de corral en la fiesta del año pasado. El coronel Endicott permanecía de pie cerca de los rododendros, con una cantimplora de whisky en una mano, señalando con el dedo al pobre señor Pettigrew, el jefe de correos, sobre el declive del carácter nacional. La señorita Marple escuchaba en silencio desde la distancia, observando cómo solía hacer no el discurso en sí, sino las reacciones de los oyentes. Lady Margaret Hensley, por ejemplo, prima del rector de Surrey, se estremeció al oír la palabra progresistas. El joven Timothy Fletcher, que se creía escritor y se había aficionado a la boina, puso los ojos en blanco casi imperceptiblemente. Y luego estaba Clara Fanshawe, el ama de llaves del coronel desde hacía 20 años, de pie rígida junto a la mesa de limonada, con sus manos enguantadas inmóviles y una expresión ilegible. De repente, un grito agudo rompió el aire. Surgió detrás del seto de laurel que bordeaba el lado oeste del césped de la vicaría, un muro denso y cuidado que los aldeanos solían usar para conversaciones discretas o encuentros románticos. Pasaron unos segundos. Luego un segundo grito, más urgente: ¡socorro! ¡Que alguien traiga un médico! ¡El coronel se ha desmayado! La multitud se agolpaba al unísono como ovejas despertadas del pasto. La señorita Marple se levantó, bastón en mano, y se dirigió hacia el seto con una velocidad asombrosa para alguien de su edad. El reverendo Partridge ya se abría paso entre los laureles, con su larga sotana ondeando como una cortina al viento. En la escena, más allá del seto, era deslumbrante. El coronel Endicott yacía boca arriba, con su bastón militar a su lado y su rostro ceniciento. Arrodillado a su lado estaba el doctor Julian Merton, quien había llegado momentos antes. El médico colocó 2 dedos sobre el cuello del coronel, presionó suavemente su estetoscopio contra el pecho del hombre y luego negó con la cabeza lenta y severamente.
Se ha ido, dijo simplemente Anne. La multitud se quedó boquiabierta. La señora Partridge rompió a llorar. Clara Fanshawe, la ama de llaves, miró hacia el setón. La señorita Marple permaneció en silencio. Había visto a muchísima gente desmayarse en los jardines, pero nunca con los ojos tan abiertos. El pueblo de Lower Bramble nunca se había adaptado a los cambios con facilidad y ciertamente no le gustaban las perturbaciones. La pérdida del coronel Endicott, anunciada en voz baja a través de las vallas de los jardines y el tintineo de las tazas de té, fue algo completamente distinto. Una ruptura en el tejido social que ni las campanas de la iglesia ni el traqueteo del carro de la leche pudieron suavizar. A las pocas horas de la muerte del coronel en la fiesta de la vicaría, comenzaron las conversaciones. No se trataba exactamente de Luton, todavía no. Era algo más cercano a la especulación educada, envuelta en modales de lino, almidonado al mediodía de la mañana siguiente. La noticia ya había circulado. El coronel estaba muerto, desplomado tras el seto de laurel, con la cantimplora en la mano y la mirada fija en el cielo azul, como un hombre ofendido por el firmamento. El doctor Merton había indicado que la causa era probablemente cardíaca, aunque prometió una autopsia para mayo. Era claridad. Eso, por supuesto, solo estimuló la imaginación de los aldeanos. La señorita Marple estaba sentada junto al ventanal de su casa de campo en Church Lane, zurciendo un suave cardigan azul, con dedos precisos y pausados. Sin embargo, su mirada no era nada ociosa. Recorrió fugazmente el sendero empedrado, donde dos figuras pasaban lentamente: a la señora Wendell, la esposa del panadero, y el anciano señor Havers, a quien no se había visto caminar tan deprisa en años. Anne se detuvieron justo afuera de la puerta, hablando en un tono de voz que creían lo suficientemente bajo como para no poder oírlo. Dicen que murió en un instante. Cayó como una piedra, dijo la señora Wendell, agarrando su paquete de bollos. Ni siquiera había terminado su whisky en el señor Havers resopló. Si me preguntas, ese hombre se ganó enemigos. Toda esa charla sobre vender el campo norte es vergonzoso en Clara. Lleva 20 años con él, añadió la esposa del panadero. Me pregunto qué hará ahora. No me imagino Northmour sin ella, aunque oí que le ocultaba algo, ¿sabes? Algo sobre el chico. Siguieron avanzando. Sus sombras se alargan bajo el sol. Al final de la mañana la señorita Marple volvió la mirada a su costura. El chico eso solo podía referirse a Jonathan Endicott, el sobrino del coronel, que vivía lejos de Londres. Una breve visita el verano pasado había terminado en lo que General Cement podría llamarse una discusión a gritos. No había regresado. Desde entonces las 11 en punto, la señorita Hartnell apareció en la puerta de la señorita Marple, con las mejillas sonrosadas por el esfuerzo y los labios ya fruncidos, para contarle una historia. La señorita Marple la invitó a pasar. Le sirvió el té con un suave tintineo de porcelana y la escuchó en la policía. Estuvo en la vicaría esta mañana, anunció la señorita Hartnell después de 2 sorbos. Dicen que era solo una formalidad, pero vi al mismísimo inspector Cray salir con un cuaderno. ¿Y adivina con quién hablaban, Clara? La pobre parecía como si la hubieran escurrido y colgado a secar. La señorita Marple removió el té con suavidad y sin decir palabra. Anne, y dicen, continuó la señorita Hartnell, bajando la voz, que el testamento ha desaparecido. Simplemente desapareció. El abogado debía venir esta semana para informar. Nadie ha podido encontrar la copia antigua. Curioso, ¿verdad? Es curioso, repitió la señorita Marple. Ella guardó esa palabra, doblándose cuidadosamente como si fuera una servilleta, en su regazo. Al mediodía, la plaza del pueblo bullía. El tendero, el comerciante de telas, e incluso el mozo de cuadra, tenían sus propias versiones de los últimos momentos del coronel. Algunos insistían en que parecía asustado,
Otros decían que estaba a media frase cuando se desplomó. Coincidían en que había sido repentino. Y todos, también, tenían en mente a alguien que podría haber querido que se fuera. Anne el Mayo R. Harwood, al que se escuchó fuera del pub, ofreció su propia teoría. Demasiado whisky y muy poco descanso. El tipo nunca bajó el ritmo, ni siquiera después de la neumonía. Seguro que se pondrá al día. Pero otros no estaban tan seguros. Timothy Fletcher, el aspirante a escritor, había vuelto a su cuaderno, murmurando sobre un asesinato típicamente británico, mientras dibujaba una escena cruda de un frasco y un seto de laurelan. Fue en la tetería local, la despensa de la señora Plym, donde aparecieron las primeras fisuras en la armonía del pueblo. Lady Margaret Hensley, de visita veraniega, estaba sentada junto a la ventana con su bordado, prestando poca atención a la conversación entre la esposa del vicario y la señora Thistle. Siempre es inquietante cuando la muerte llega tan públicamente, murmuró la señora Partridge, secándose los labios con una servilleta. Espero que la fiesta no tenga la culpa. Quizás la emoción fue demasiada. La señora Thistle ladeó la cabeza. ¿Emoción? ¿No crees que un concurso de flores podría matar? Aunt Lady Margaret, sin levantar la vista, dijo: oí al coronel discutir con alguien hace un momento. Algo sobre dinero. ¿No te fijaste en el rostro de Clara después? Pálido como la porcelana. La sala quedó ligeramente en silencio y las cucharas se detuvieron a mitad del tintineo al fondo de la tienda. La señorita Marple sorbía su té de limón. Había notado la cara de Clara, sí, pero también había notado algo más. Los guantes de Clara, apretados en una mano, mostraban una mancha oscura justo en el puño. No era exactamente tierra, no era exactamente sangre, algo intermedio, y nadie más lo había notado. Vuelta en Northmoor House, Clara estaba sentada sola en el invernadero, con las manos desnudas y una expresión indescifrable. El inspector la había interrogado 2 veces. Su voz, tranquila y serena, no había delatado nada, pero algo la carcomía. En la mesita auxiliar, cerca de su silla, había un telegrama. Tenía una esquina rota, como si la hubieran abierto con prisa. El mensaje era breve: vuelvo el lunes. Tenemos que hablar. J. Jonathan. Lo dobló de nuevo y lo guardó en su sobre, contemplando la maraña silvestre y floreciente del otrora ordenado jardín de Northmoor. No había tenido noticias de él en 9 meses. Y ahora, de repente, esto. El momento parecía deliberado, o quizás condenatorio. En la comisaría, el inspector Cray cerró su libreta y se frotó la nuca. No le gustaban los misterios disfrazados de infartos. Algo andaba mal, pero las pruebas no le cuadraban. El frasco no tenía residuos. No había señales de forcejeo, ni hematomas, ni golpes. Si alguien había matado al coronel Endicott, lo había hecho sin dejar huellas. Ni liberales ni de ningún otro tipo. Hojeó sus notas y marcó con un círculo un nombre: Clara Fanshawe. No es sospechoso. Todavía no. Pero interesante. De regreso a su cabaña, la señorita Marple dio una única y cuidadosa puntada a su zurcido y murmuró suavemente para sí misma: a la gente olvida que los corazones a menudo fallan, no solo por la edad o la enfermedad, sino por la traición. Miró una vez más hacia el seto de laurel, ahora bañado por la luz dorada de la tarde. La verdad, lo sabía, siempre se arraigó en algo pequeño: un susurro, una mancha, una mirada no correspondida, y nadie veía las pequeñas cosas como ella. El inspector Lionel Cray no era un hombre aficionado a los cabos sueltos. Le gustaban las líneas nítidas, los motivos bien definidos y un camino directo del sospechoso a la sentencia. Pero la muerte del coronel Endicott, tan repentina y pública, presentaba cualquier cosa menos un camino recto. Habían pasado 3 días desde la fiesta en la vicaría.
y mientras el pueblo volvía a su ritmo, se cerraban las cortinas, se repartía el correo, se horneaban bollos. La investigación avanzaba en círculos lentos y tenaces. Los resultados de la autopsia habían llegado esa mañana del forense de Match Willingham. Oficialmente, la causa de la muerte fue un paro cardíaco, provocado por un esfuerzo repentino. Nada destacable para un hombre de la edad del coronel, y sin embargo, algo en todo aquello parecía demasiado oportuno. Anne Cray estaba sentado tras su escritorio en la modesta comisaría de ladrillo, golpeando con la punta de su bolígrafo una delgada carpeta manila. No había abrasiones, toxinas, ni sustancias extrañas en el frasco, y sin embargo, corrían rumores, demasiados para su gusto. Historias de que el coronel tenía enemigos, de que se estaba entrometiendo con derechos de propiedad, de que su testamento había desaparecido recientemente en circunstancias sospechosas. Volvió a mirar el nombre. Clara Amau Julavis de Votao, con 30 años de servicio. Había sido la más cercana al coronel. Conocía sus rutinas, su salud, sus hábitos. Una mujer como ella sabría matar si fuera necesario. ¿Pero lo haría? Se puso de pie. Cogió su abrigo y se dirigió hacia Northmoor House. Al otro lado del pueblo, la señorita Marple había decidido tomar el té de la mañana en el jardín. Las rosas florecían con furia tras un período de lluvia, y ella siempre había creído que las flores eran más conversadoras que las personas, excepto cuando se hablaba de un asesinato. Anse sirvió una taza, añadió un terrón de azúcar y abrió su cuaderno. No era el de patrones de punto ni el de cuentas del hogar. Este estaba encuadernado en cuero, con las páginas nítidas y ampliadas, salvo por alguna que otra línea ondulada de su cuidadosa escritura. Ella solo había escrito 4 cosas en 1. Los guantes de Clara 2, el telegrama 3, el seto de laurel 4. El testamento faltante fue un comienzo a lo que más le preocupaba. No era la muerte del coronel en sí, sino que nadie la miraba. El pueblo murmuraba, sí, pero solo sobre lo obvio. Clara, el sobrino, la disputa de tierras. Nadie preguntaba por el extraño lapso de tiempo, sobre quién se había alejado de la fiesta durante el preciso instante en que el coronel fue visto por última vez caminando hacia el seto Anne. Ella bebió un sorbo de té y dejó que sus ojos se dirigieran hacia arriba. Fue entonces cuando lo vio. El joven Peter Biddle, hijo del organista de la iglesia, caminaba a toda prisa por Church Lane, agarrando algo plano y rectangular bajo el brazo. No vio a la señorita Marple tras el rosal, que le sentaba de maravilla. Llegó al final del callejón, se detuvo y se agachó para entrar por la entrada trasera de la despensa de la señora Plim. El salón de té curioso. La señorita Marple se levantó de su silla lentamente y la siguió a una distancia segura. Mientras tanto, el inspector Cray se encontraba de nuevo en el invernadero del coronel. El lugar no había cambiado mucho desde el funeral, limpio, ordenado y frío. Clara Fanshawe lo recibió con la misma mesura y gracia de siempre, aunque sus ojos estaban ahora ensombrecidos por algo que podría haber sido dolor. O quizás algo más. El inspector dijo, señalando una silla. ¿Quiere un té? No, gracias. Solo, estaré aquí un momento. Sacó una pequeña libreta de su abrigo. Quisiera repasar algunas cosas. Mencionó que el coronel se encontraba mal. ¿Podría explicarme más? Clara asintió. Tuvo dificultad para respirar durante semanas. Say, Nigo. A ver al doctor Merton. Decía que los médicos eran para los débiles. Me ofrecía buscar al vicario para hacerle entrar en razón, pero no quiso ni oír hablar de ello. ¿Tomó alguna medicación? Sin receta, solo su whisky habitual y algunos remedios antiguos. Nada formal. ¿Alguna discusión reciente? El dudo. Venta del terreno, dijo finalmente. Estaba causando tensión. El Mayo R. Harwood vino 2 veces la semana pasada.
Se pelearon por los linderos cerca del viejo sendero. El coronel quería construir una urbanización. Harwood dijo que arruinaría el pueblo. Y su sobrino, Jonathan, llamó 2 veces en las últimas 2 semanas. Recibí ambos mensajes. Durante su última visita hace 9 meses, y no habían vuelto a hablar cara a cara desde entonces. Pero el coronel planeaba revisar su testamento. Lo oí decírselo al secretario del abogado Ann Cray. Entrecerró los ojos. ¿Escuchaste eso directamente? Sí, el abogado debía presentarse esta semana el lunes, pero ahora ella miró sus manos en falta el testamento. Clara, lo sé. Lo busqué yo mismo. El coronel lo guardó aquí, en su estudio. Cerró el cajón con llave, pero después de su muerte. Desapareció Cray. Cerró su cuaderno. Gracias. Eso es todo. Por ahora, Ann Clara asintió en silencio, juntando las manos en su regazo de vuelta en la tetería. La señorita Marple entró silenciosamente por la entrada principal. El local estaba casi vacío, salvo por 2 jubilados cerca del mostrador y un joven sentado. En la mesa del fondo, Peter Biddlecombe levantó la mirada bruscamente cuando la vio. Ella sonrió. Mi querido muchacho, dijo con dulzura, ¿puedo acompañarte un momento? Estas viejas rodillas prefieren sentarse que estar de pie. Peter, visiblemente nervioso, se levantó y señaló torpemente la silla frente a él. No me lo esperaba. Sí, claro, señorita Marple. Ella se sentó y juntó las manos. Te vi pasar antes. Parecías tener mucha prisa. Peter se retiró. Solo eran recados. Mamá me pidió que le dejara algo aunque considerado. Era el objeto que llevabas bajo el brazo. Parpadeó. ¿Qué? El paquete que llevaba San Pedro. Dudó Ann. Es solo un libro. Murmuró Ann. ¿Qué forma más curiosa para un libro? Ann se sonrojó. No es nada. La verdad, solo es algo que me prestó el señor Fletcher. Timothy Fletcher es escritor. Sí, ahí es un borrador. Trabajando en una novela de misterio. Estoy ayudando a pasarla a máquina. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Y se lo dejó? No, lo tomé prestado solo por la tarde. ¿Y lo devuelves aquí? Los ojos de Peter se dirigieron hacia la cocina. A él le gusta escribir en la despensa a veces. A la señorita Marple hizo un pequeño y cortés gesto de asentimiento. Por supuesto, ella se levantó lentamente. Bueno, no te entretendré. Dale, recuerdos a Timothy de mi parte. Y le añadió que los verdaderos misterios rara vez se escriben con tinta. Se escriben con el comportamiento. Ella se fue antes de que él pudiera responder. Afuera, el cielo había empezado a oscurecerse con nubes. De vuelta en su cabaña. La señorita Marple abrió de nuevo su cuaderno. Debajo de la lista, añadió una 5ª línea en 5. El borrador de Timothy. Al parecer, la historia no se estaba desarrollando en voz baja, se estaba escribiendo, quizá incluso ensayando. Ella miró hacia el jardín, hacia el seto que separaba la vicaría del camino. En algún lugar de ese pueblo tranquilo y educado, alguien había jugado a un juego muy antiguo, de una manera muy moderna. Y la señorita Marple quería averiguar quién eran al final de la semana. El inspector Cray se había cansado de dar vueltas en la incertidumbre. La muerte del coronel había sido demasiado conveniente, demasiado oportuna y demasiado pulcra para su gusto. Aún no tenía pruebas, pero tenía algo más. Presión. Presión del jefe de policía, presión de los aldeanos y sobre todo presión por la ausencia de algo sólido. El corazón había fallado. Sí, pero ¿por qué entonces? ¿Por qué allí y dónde exactamente había ido a parar el testamento? En un caso sin respuestas, siempre es obvio quién es examinado primero. Y así fue como Clara Fanshawe se encontró. Citada a la estación por 3ª vez, llegó con sus cómodos zapatos para caminar, el cabello bien recogido y un bolso pegado a las costillas como escudo. La sala de espera olía a esmalte y tinta, y aunque no mostraba signos visibles de nerviosismo, le temblaba la palma de la mano al tomar el té que le ofrecía el agente.
El inspector Cray sostuvo su mirada. A través de la mesa de entrevistas, señorita Fanshawe comenzó con voz serena. Gracias por volver. Espero que lo entienda así, dijo, en voz baja, y responderé lo que pueda. Fuiste la última persona que habló con el coronel antes de que entrara detrás del seto de laurel. Correcto. Me pidió que trajera su petaca del guardarropa, Loisa. Se la di. Luego dijo que necesitaba aire. Parecía estar mal. Clara hizo una pausa en cansado. Quizá, pero no más de lo habitual. Era un hombre que se mantenía firme a fuerza de voluntad. Nunca lo pillarás admitiendo su debilidad, ni siquiera en su lecho de muerte. Anne Cray garabateó algo. ¿Y el frasco? Che. Pasa con eso, dijiste que era de la mesa de guardarropa. ¿Estaba desatendida? Ella dudó. No exactamente. Lo había dejado allí. Al llegar fui a buscarlo. No vi a nadie cerca en ese momento. ¿Nadie? No dije eso, respondió ella. Dije que no vi a nadie. ¿No oís lo mismo? Cray frunció el ceño. ¿Crees que alguien lo manipuló? Creo que, al final, el coronel tenía más enemigos que amigos. Si alguien deseara su muerte, no haría falta mucho. Anne Cray dejó el lápiz. ¿Acaso tú? Ella levantó la mirada bruscamente. No, dijo ella en una pausa. Y sin embargo, usted se beneficia más que nadie. Si no hay testamento, tal como están las cosas, la herencia estaría sujeta a sucesión. Eso significa que usted no recibiría nada, dijo Clara con firmeza. Nunca he tenido intenciones con Northmore. Serví al coronel durante 20 años por deber, no por ambición. Era un hombre difícil, pero era mi jefe. Eso es todo. Anne Cray se recostó en su silla. Estaba serena. Si mentía, era una experta en ello. La despidió por ahora. Tomando nota para comprobar su coartada más de cerca, de regreso al pueblo, el aire se había vuelto pesado con el juicio en la despensa de la señora Pym. 3 señoras mayores, la señora Wendell, la señorita Harnell y la viuda Thistle, estaban sentadas en su mesa habitual, con las tazas de té humeantes. Oído que la señorita Harnell con voz conspiradora ha visto a Clara rebuscando en el escritorio del coronel Todas, buscando algo, sin duda o escondiendo algo, añadió la viuda Thistle. Nunca confié en esa mujer. Siempre demasiado callada, demasiado formal. Pero no es la única, dijo la señora Wendell, inclinándose. El joven Timothy también se ha comportado de forma extraña, nervioso, saltando en las sombras. Y ese chico, Peter, prácticamente ha desaparecido. ¿No crees que están involucrada?, susurró la señorita Hartnell. No me sorprendería. Artistas y escritores nunca saben lo que piensan. Palabras envenenadas, frascos envenenados. La conversación siguió su curso, y cada palabra reforzaba las sospechas a la señorita Marple. Sentada tranquilamente cerca de la puerta con un bollo y una jarra de vino Assam, escuchaba sin hacer comentarios. Era sorprendente la frecuencia con la que la gente revelaba sus prejuicios disfrazados de deducciones. No tenía intención de limpiar el nombre de Clara ni de condenarla, todavía no, pero había hilos que valían la pena tocar. Se levantó, dejó cuidadosamente unas cuantas monedas al lado de su platillo y salió a la calle. Fue allí donde casi chocó con Timothy Fletcher. Parecía pálido, distraído, y aferraba un cuaderno desgastado, como un hombre que sostiene una confesión. Señorita Marple, dijo, sobresaltado. No la había visto. No pasa nada, respondió ella amablemente. Parece que tiene mucha prisa, señor Fletcher. Solo recados, cartas por enviar, correcciones por terminar. Es todo bastante urgente. Escribir una historia de asesinato nunca es sencillo, dijo mientras lo observaba atentamente. Soltó una risita nerviosa. Entonces, ¿oíste? Sí. Guay, me preguntó. ¿Tus borradores se parecen a menudo a lo que ocurre en la vida real?
Él dudó no intencionalmente, dijo, aunque la verdad se cuela en la ficción, ¿no? Incluso cuando no es nuestra intención en sí, dijo, pero la ficción rara vez mata a un hombre. La realidad, en cambio, es más confusa y silenciosa. Él asintió, tragando saliva con dificultad. Me disculpan. Debo publicar esto. Se apresuró a marcharse, dejando a la señorita Marple mirándolo fijamente de regreso a la estación. Cray revisó una nueva declaración. El mayor Harwood había presentado una declaración, una discusión que había tenido con el coronel 2 días antes de la fiesta. Palabras acaloradas, fauces, als. El mayor no había querido admitirlo antes, por miedo a los chismes del pueblo, pero ahora se sentía obligado a hablar. El coronel Endicott amenazaba con vender un terreno que incluía el sendero peatonal cerca de mi casa. Había dicho el Mayo R. Iba a permitir la construcción de casas modernas. Le dije que estaba traicionando al pueblo. Me dijo que me adaptara a los nuevos tiempos o me marchara. ¿Y cómo terminó eso?, preguntó Cray. Me fui disgustado. Cray rodeó su nombre con un círculo en la hoja de sospechosos. El mayor era impulsivo, orgulloso y capaz de actuar precipitadamente, pero veneno. Un frasco envenenado requeriría planificación. No irá aún. Así, Cray no podía descartar esa noche. Clara estaba sentada sola en su habitación de Northmoor. El silencio la envolvía. Abrió el cajón de su mesita de noche y sacó un sobre. Dentro estaba la última carta que había escrito el coronel. No tenía fecha, pero la tinta estaba fresca. Solo unas pocas líneas, pero lo decían todo en clara. Sí, el abogado no llega a tiempo. Quiero que sepa que lo he nombrado heredero principal. Confío en usted más que en cualquier otra persona. El testamento está en el cajón trasero. Debajo del libro rojo, se quedó sin aliento. El cajón estaba vacío. La carta se arrugó ligeramente en su mano. Alguien lo sabía. Alguien había actuado y ahora el mundo creía que ella era la que más tenía por ganar en su cabaña. La señorita Marple encendió una sola lámpara y regresó a su cuaderno. Dibujó un pequeño círculo alrededor de 3 nombres. Clara, Timoteo, Madera, Durancada. Uno tenía un motivo. Cada uno tenía una oportunidad. Y cada uno, a su manera, había empezado a desmoronarse. Cerró el cuaderno lentamente. El pueblo estaba empezando a elegir a su villano, pero la señorita Marple sabía que no debía confiar en los instintos de la multitud. Ella confiaba en el comportamiento y el comportamiento siempre traicionó la verdad. Eventualmente, la luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje del salón de la señorita Marple, proyectando delicadas sombras sobre su alfombra estampada. El pueblo de Lower Bramble estaba tranquilo como solo los pueblos ingleses pueden estar un domingo en una quietud que transmitía calma y cautela a la vez. Las campanas de la iglesia iban a sonar en breve, y ya se oía el lejano rouse de zapatos lustrados y el murmullo de los himnos ensayados. Había decidido no asistir al servicio de esa semana. Una discreta desviación de la rutina que a nadie le parecería extraña dados los recientes acontecimientos. Pero la señorita Marple tenía sus razones. Como siempre, necesitaba que el pueblo estuviera vacío. Con el té en la mano y su sombrero de jardín bien puesto, echó a andar por Cher Lane. Su camino la llevó a la vicaría, no para hacer una visita, sino para caminar por el seto. En concreto, el seto de laurel donde había caído el coronel Endicott. La hierba había vuelto a crecer ligeramente, aunque la huella de su cuerpo aún era visible si se miraba con atención. La zona había sido acordonada temporalmente, pero esa barrera ya había sido retirada, como si Lower Bramble quisiera olvidar la interrupción de su flujo habitual. La señorita Marple se agachó cerca de la base del seto. Su mirada recorrió lenta y deliberadamente la tierra. Pasó la mano por la vegetación y se detuvo.
Allí, escondido bajo una raíz, había algo pálido y aplanado. Se inclinó aún más, con cuidado de no tocarlo innecesariamente, y descubrió un pequeño cuadrado de papel prensado, húmedo en los bordes, pero aún legible. Era un trozo de pergamino roto con una escritura en un lado, tenue pero legible. Si los cambios no se firman para el lunes, se mantendrán los términos anteriores. J.N. Ella frunció los labios y lo leyó de nuevo en J.I. Jonathan Endicott. No era una carta, ni un documento, sino solo la esquina inferior de lo que alguna vez pudo haber sido un borrador legal. La tinta era espesa, escrita a mano, no a máquina. Llevaba el sello de la urgencia y el secretismo. Pero lo que más le impactó fue su ubicación, enterrado justo debajo del seto, cerca del mismo lugar donde había caído el coronel. ¿Lo había dejado caer? ¿O alguien había intentado destruirlo? Metió cuidadosamente el papel en un sobre pequeño y regresó a casa sin ceremonias a media. Mañana el pueblo volvía a estar animado. La panadería había abierto sus puertas. Se oía el sonido de las ruedas de bicicleta pasando junto a la oficina de correos, y el verde, cerca del estanque de los patos, estaba salpicado de niños lanzando cortezas de pan y saltando piedras en la comisaría. El inspector Cray revisaba de nuevo la cronología de los testigos, bolígrafo rojo en mano. Su mirada volvía una y otra vez al lapso de 10 minutos transcurrido entre que el coronel tomó su petaca y el momento en que se descubrió su cuerpo. En 10 minutos, tiempo suficiente para que alguien interceptara, interfiriera y desapareciera. De nuevo, antes de que alguien se diera cuenta, fue interrumpido por el agente Blythe, un joven ansioso por ser útil al señor. Algo raro ha ocurrido, dijo Blythe, en la oficina de correos. El joven Peter Biddlecombe vino a recoger un paquete que no estaba dirigido a él. El empleado sospechó y lo reportó a Cray. Se puso de pie. ¿Dónde está ahora? En la trastienda. Dice que todo es un malentendido. El inspector entró con los brazos cruzados. Peter se sentó nervioso en el borde de una silla de madera, con los dedos jugueteando en el dobladillo de su suéter. Peter dijo: Cray, con franqueza, has estado muy callado últimamente. Peter parpadeó. He estado ayudando a mamá. Namba se encuentra bien. ¿Y qué hay de Timothy Fletcher? Le has estado ayudando con su manuscrito. Un poco. Principalmente escribe a máquina. Escribe a mano y odia la máquina. Cray lo estudió. ¿Y qué pasa con este paquete? Peter echó un vistazo a la caja sobre el escritorio. Era de papel marrón y no tenía remitente. El nombre decía T.A. Fletcher, pero la letra parecía apresurada. Pensé que era suyo, dijo Peter solo. Lo recogía para llevárselo. ¿Y él te lo pidió? No admitió a Peter pero sabía que esperaba algo. Lo dijo la semana pasada. Cray abrió el paquete. Dentro había 3 páginas mecanografiadas, arrugadas y manchadas con algo rojizo. Cray las levantó con cuidado. Las páginas formaban parte de una historia, o eso parecía, un relato ficticio, de una fiesta en el jardín, una muerte tras un seto y un personaje cuyo nombre guardaba un sospechoso parecido con el coronel. ¿Reconoces esto?, preguntó Cray. Peter asintió. Es del borrador que ayudé a escribir. Cray colocó las páginas lentamente. Peter, te voy a pedir que te quedes aquí por ahora, fuera de la estación. El cielo había empezado a espesarse con nubes. Ese tipo de grisura, que no prometía lluvia, pero sí mucha pesadez, en Northmoor. Clara se había dedicado a organizar el estudio del coronel. Una tarea tan imposible como íntima. Su escritorio siempre había sido su dominio. Un mundo de recibos, papelería, monogramas, libros de contabilidad desgastados y notas marginales crípticas. Se detenía de vez en cuando,
sosteniendo objetos en sus manos enguantadas. Sin estar preparada para sentir su peso, Anne fue entonces cuando lo encontró Anne detrás de una hilera de libros. Escondida donde ningún libro debería caber, había una joya de papel grueso doblada, no del todo oculta, pero desde luego no a la vista. La desdobló y se quedó sin aliento. Era la voluntad. Han fechado solo 3 semanas. Antes de la muerte del coronel, la nombró su heredero principal, como le había dicho una vez. Pero había más aún una cláusula que no esperaba. Si el testamento no se presentaba dentro de los 5 días siguientes a su muerte, se considerará inválido, y el patrimonio pasaría a su pariente más cercano. Jonathan Endicott, sus manos comenzaron a temblar. Hoy era domingo. A mañana será el 5.º día. Se giró hacia la puerta y se encontró cara a cara con la señorita Marple. Disculpe la intrusión, dijo la señorita Marple, con amabilidad, pero creo que necesitamos hablar. Anne Clara miró desde ella hacia el testamento. Lo encontré justo ahora. Anne creía que sí, respondió la señorita Marple. Y creo que alguien más sabía dónde estaba desde el principio. Anne Clara parpadeó. ¿Te refieres a? Creo que alguien quería que no lo encontrara a tiempo. Pero, por desgracia para ellos, la gente tiende a esconder las cosas apresuradamente cuando entra en pánico. ¿Y esconder apresuradamente es lo peor? Sacó el pergamino roto de su bolso. Creo que esto debía ser destruido. Sugiere que había cierta urgencia legal entre el coronel y su sobrino. Clara asintió lentamente. Entonces Jonathan tenía un motivo. Quizás, dijo la señorita Marple. Pero el motivo, querida, es tan común en un pueblo como las tazas de té. La clave está en encontrar quién tuvo la oportunidad y quién la aprovechó con la frialdad suficiente para dejarlo morir mientras otros beben limonada y aplaudían. Tartas de ruibarbo. Se sentaron juntos. Entonces, la voluntad entre ellos como un artefacto frágil afuera. Las campanas de la iglesia finalmente sonaron a lo lejos. Un cuervo alzó el vuelo desde el sexto de la vicaría, cortando el aire con sus alas. Y la señorita Marple, siempre paciente, dirigió sus pensamientos a la siguiente pregunta. No había quien tenía más que ganar, pero ¿quién había esperado el momento justo para asegurarse de que alguien más asumiera la culpa? Para la mañana del lunes, el cielo sobre Lower Bramble se había oscurecido hasta adquirir un intenso gris pizarra, y los setos temblaban ligeramente con una brisa inquieta. El pueblo, como si percibiera el cambio, se había vuelto más tranquilo. Las conversaciones en el mercado eran más susurradas, las miradas se prolongaban, y tras cada cortina corrida parecía acechar un pensamiento no expresado. Algo se cernía sobre los tejados y las sinuosas callejuelas. No era del todo aterrador, pero tampoco estaba lejos en Northmoor House. Clara Fanshawe estaba en la puerta principal, aferrada al testamento del coronel en su sobre original. Sus manos enguantadas no delataban emoción alguna, pero su rostro había perdido parte de su serenidad reservada. Había pasado gran parte de la noche despierta, releyendo el contenido, paseando por el estudio como un fantasma. O'Hara, en su poder, el único documento que podría cambiarlo todo. Anne, no solo su propio destino, sino también el curso de las sospechas. Anne, la señorita Marple, le había aconsejado que lo llevará directamente al abogado de Much Willingham, sin demora. Así que Clara había dispuesto que el carretero del pueblo la llevara en coche esa mañana. Se entregaría antes del mediodía, justo dentro del plazo de 5 días estipulado en las revisiones del coronel. La señorita Marple vio partir el coche desde su ventana, asintió para sí misma y volvió a su cuaderno, donde había dibujado un pequeño círculo alrededor de la palabra lunes, y la había subrayado 2 veces en otra parte del pueblo. El inspector se preparaba para su propio enfrentamiento. El inspector Cray había solicitado que Jonathan Endicott
viniera desde Londres para hablar en persona. El mensaje se había enviado por telegrama 2 días antes. Esa mañana, Craig recibió respuesta. Jonathan llegaría en el tren a las 11:05 e iría directamente a la estación Anne. Ah, caray. No le gustó el momento. Si Jonathan se había enterado de la muerte del coronel el domingo por la noche, o antes, había retrasado su regreso. ¿Por qué? ¿Y qué había estado haciendo durante ese tiempo? Además, la nueva recuperación lo colocaría en una situación muy precaria. Exactamente a las 11:19. La puerta de la estación se abrió con un crujido y entró Jonathan Endicott. Era más joven de lo que recordaban los aldeanos, quizzes y pocos, pero se mantenía con la confianza, ligeramente frágil, de alguien acostumbrado a que lo escucharan, incluso cuando no tenía sentido. Su abrigo gris era a medida y demasiado caro para las calles embarradas del pueblo, y sus ojos, penetrantes y azules, recorrieron rápidamente la habitación antes de fijarse en el inspector el señor. Endicott saludó a Craig. «Gracias por venir, Jonathan», asintió y tomó asiento sin que se lo pidieran. «Espero que se trate del fallecimiento de mi tío», dijo con suavidad. «Recibí tu nota, un asunto trágico, aunque, a decir verdad, no del todo inesperado». Anne Craig lo observó. «¿Por qué dices eso?» «Había estado enfermo durante años. Fumaba, bebía, estaba bajo constante estrés. Siempre estuvo convencido de que el fin llegaría de repente. Que así fuera es solo una prueba de que a veces tenía razón, Anne, y sin embargo, no estuviste presente en la fiesta. Ni asististe al funeral, Anne». Jonathan sonrió débilmente. «Tenía negocios, Anne, clientes. Quizás hayas notado que el mundo no se detiene cuando los ancianos en casas de campo se caen entre los setos». Anne Craig golpeó suavemente el escritorio con su bolígrafo. «Tu tío había comenzado recientemente a revisar su testamento». La sonrisa de Jonathan desapareció. «Anne, eso he oído. Anteriormente, usted era el heredero designado y ahora, esta mañana se descubrió un nuevo testamento, firmado y atestiguado, a nombre de Clara Fanshawe». Jonathan no dijo nada durante un largo momento. Luego se inclinó hacia adelante. «¿Crees que ella lo mató?» «Creo que ella tenía un motivo, pero también creo que otros tenían motivos. Tú, por ejemplo, Anne». Jonathan soltó una risa suave y sin humor ambiguo. «En Londres, inspector. Hacía casi un año que no veía a ese hombre y sin embargo, usted intercambió telegramas con él pocos días antes de su muerte, y parece que cerca del lugar de los hechos se encontró un borrador de enmiendas legales con sus iniciales. J.N. Jonathan parpadeó. «Nunca envié ningún borrador. Si encontraron algo con mis iniciales, les aseguro que no lo escribí». John Craig se recostó. «¿Y por qué discutiste con él el verano pasado?» «Porque quería destruir el huerto y vendérselo a una cadena hotelera. Él veía de enero. Yo veía la ruina. Intenté impedírselo. Me echó de casa». «¿Sabías que hay una cláusula de 5 días en el Nuevo Testamento?» La mandíbula de Jonathan se tensó ligeramente. «No, Craig no insistió. Todavía no», pero tomó nota para verificar la letra del fragmento de pergamino. Si no era de Jonathan, alguien se había esforzado mucho para que pareciera que sí. En esa tarde, la señorita Marple visitó la cabaña de Timothy Fletcher. La recibió el olor a tostadas quemadas y tinta derramada, como si el aire dentro de la casa no estuviera seguro de que quería ser en Timothy. La recibió en la puerta. Visiblemente nervioso, «Señorita Marple», dijo. «Sucede algo. Nada que una conversación no pueda solucionar, querido». «¿Puedo pasar?» Él dudó, y luego se hizo a un lado. Anne se sentó en la pequeña sala de estar, donde los papeles yacían en montones desordenados sobre el escritorio y el aparador. Anne, una máquina de escribir, descansaba sobre un taburete cercano, con la cinta enrollada torpemente. «Encontré parte de su manuscrito», empezó la señorita Marple.
Bastante dramático, ¿no le parece? Se sonrojó. Es solo ficción en sí, pero la ficción es curiosa. A menudo se adelanta a la verdad. No quise decir nada con eso. Eso depende de que pretendieron escribirlo. Verás, Peter Videcombe mencionó que te ayudó a escribirlo, y una de tus escenas guardaba un parecido notable con la fiesta y con la muerte del coronel. Han solo era un borrador, insistió. Yo no Timothy, interrumpió la señorita Marple con suavidad. Está bien observar. Lo que importa es lo que hacemos con esas observaciones. Anne se sentó repentinamente cansado. Anne me dijo algo ese día, murmuró Timothy. El coronel, justo antes de acercarse al seto de laurel, me había oído leerle mi historia a Peter en voz alta en el jardín, a principios de semana. Me dijo que era peligroso escribir cosas que sonaran demasiado cercanas a la realidad, que la gente pudiera tener ideas, o peor aún, sospecharan. La señorita Marple inclinó la cabeza. Incluiste una bebida envenenada en tu historia, Timothy. Su rostro se debilitó. Sí, lo cambié después, pero en la primera versión, el personaje se desplomaba tras beber de una cantimplora. ¿Y quién más lo oyó? Peter y Clara. Ella pasó por la puerta del jardín. Mientras yo leía, la señorita Marple se puso de pie. Gracias, señor Fletcher. Ha sido de gran ayuda. Cuando salió a tomar aire fresco, su mente empezó a ordenar las cosas, una historia susurrada, en voz alta, al alcance del oído de dos personas, una inocente y otra tal vez, no en un frasco que podría haber sido manipulado no solo en la realidad, sino primero en la ficción, en un testamento casi escondido y un borrador falso enterrado. Cerca del seto, y un joven de Londres llegó justo tarde para ser útil al plan de alguien más. La señorita Marple regresó a su cabaña y trazó una línea desde el nombre de Timothy hasta el de Clara, y luego desde Clara hasta Jonathan. No había un camino recto en este misterio, pero había seguido suficientes caminos torcidos para saber cuándo una curva conducía a un lugar muy particular, a la tormenta que había amenazado durante días. Finalmente amainó el martes por la mañana. La lluvia repiqueteaba sobre los tejados como pasos apresurados, empapando las calles adoquinadas de Lower Bramble y convirtiendo el sendero cerca del huerto en un arroyo fangoso. Los aldeanos se movían con rapidez entre los toldos de las tiendas, con los cuellos subidos y los paraguas al viento. Y sin embargo, en medio de la grisura, algo había cambiado, al algo más silencioso que un trueno, pero no menos alarmante. Exactamente a las 9:40 alto M. El reverendo Partridge llegó a la comisaría con un sobre en la mano enguantada, el rostro pálido y demacrado. No había venido en carruaje ni esperado a que pasara la lluvia. En cambio, había recorrido a pie todo el pueblo con la sotana empapada, llegando sin aliento y sin ceremonias en el inspector Cray. Lo recibió en el vestíbulo. Reverendo Partridge extendió el sobre, por cuyas esquinas goteaba la lluvia. Nesto pasó por la puerta de la sacristía esta mañana temprano, sin firma, sin nota. Solo Eston Cray lo tomó y entró en su despacho, seguido por el reverendo. El sobre era de un papel crema rígido y texturizado, bastante común, aunque sin marcas. Dentro había 3 hojas de papel. 2 eran páginas manuscritas en cursiva fina. La tercera era una fotografía en Cray. Leyó la carta una vez, luego 2 veces, y luego miró la foto. Mostraba al coronel Endicott sentado en un banco de jardín, en la fiesta, a juzgar por los banderines de fondo. Tenía la cabeza ligeramente girada, riendo, y junto a él, sentada rígidamente, estaba nada menos que Clara Fanshawe. Pero lo extraño fue el frasco. Estaba en la mano del coronel, pero no su habitual petaca plateada. Esta era más oscura, con el borde redondeado.
no la reliquia familiar de hombros cuadrados, heredada de los hombres de Endicott desde la guerra de los Boers. Cray había visto la de plata a la vista. Esta era diferente. Él dio vuelta la foto sin fecha, sin inscripción. Volvió a dirigirse a la carta. A la nota anónima afirmaba que la foto fue tomada por alguien en la fiesta. Sugiere que la petaca de la imagen no era la del coronel e insinuaba, sin decirlo directamente, que se había hecho un cambio antes de su muerte, que alguien había colocado la petaca equivocada sobre la mesa. Un doble en Cray se frotó la sien. Todo cambió en unos momentos. Después llamó al agente Blythe. Averigua si alguien en el pueblo tiene una segunda petaca, una similar a la del coronel. Pregunta discretamente, sobre todo si faltan objetos. Blythe asintió y se fue. Cray volvió a la foto. La imagen no solo era curiosa, sino también incriminatoria. Introdujo la posibilidad de un cambio deliberado. Pero, ¿quién la había tomado? ¿Y por qué habían esperado hasta ahora para entregarla? Mientras tanto, la señorita Marple se había refugiado de la lluvia en la biblioteca de préstamos, junto al salón parroquial. Era un edificio modesto, con estanterías estrechas y calentado por una resistente estufa de carbón que olía ligeramente a ceniza y a pulimento de lavanda. Hoy no estaba curioseando, ni siquiera leyendo. Había venido a hablar con alguien en la señora Dowling, la bibliotecaria. Era una mujer delgada, de cabello gris y ralo, con tendencia a susurrar incluso a solas. Saludó afectuosamente a la señorita Marple y la invitó a pasar a la trastienda, donde se guardaban los libros de contabilidad. Y siempre se preparaba el té. «Llevas aquí casi 20 años, ¿verdad?», preguntó la señorita Marple mientras aceptaba una taza. 24 en noviembre, respondió la señora Dowling. Esta biblioteca está más tranquila que un banco de iglesia la mayoría de los días, pero recibe más gente de la que se espera. Lo imagino. Quizás sepas si ha habido visitas últimamente, alguna inusual. ¿Forasteros? Quizás. A la señora Dowling se tocó la barbilla. Un hombre pasó justo antes de la fiesta. No pidió nada prestado, pero preguntó por los registros locales. Títulos de propiedad, creo. Quería saber quién era el propietario de que en el límite norte de la propiedad del coronel. La señorita Marple se animó. ¿Dejó algún nombre? Solo. Dijo que era asistente de una inmobiliaria en Alton, zapatos marrones. Soy un poco impaciente. Le dije que la oficina del ayuntamiento sería un lugar mejor. ¿Y regresó? La señora Dowling asintió lentamente, una vez más. Al día siguiente de la fiesta, parecía disgustado. Se fue sin decir gran cosa. A la señorita Marple sonrió levemente. Parecía que los planes del coronel para el terreno habían suscitado algo más que protestas locales. Alguien de fuera del pueblo había mostrado interés. Podría ser que la presión en torno a la venta del terreno hubiera ido más allá de los rencores personales. Ese incentivo económico se había convertido en algo más siniestro. Más tarde ese día, el inspector Cray visitó a la señorita Marple. Llegó sin fanfarrias, quitándose el sombrero mojado en la puerta. «Ya lo habrás oído». «Supongo», dijo entrando. «¿Sobre la fotografía?», preguntó. Sus cejas se levantaron. «Así que ya se ha extendido solo por inferencia. El reverendo pasó por aquí después de dejarte. No hablo de ello, pero su rostro lo decía todo. Y sé lo rápido que la verdad encuentra su camino». Cray se rió entre dientes. A pesar de sí mismo, en este nuevo detalle sobre el frasco, complica las cosas. Si el frasco del coronel fue intercambiado, eso sugeriría planificación premeditación. También amplía la lista de personas que pudieron haberlo hecho. A la señorita Marple sirvió de par a ambos. Dígame, inspector, ¿alguien ha considerado alguna vez a Peter Biddlecombe como algo más que un simple mensajero en todo esto? Cray parpadeó. El hijo del cartero apenas tiene 17 años precisamente y...
Sin embargo, parece saber bastante. Ha tomado notas, manejado borradores y estuvo presente cuando Timothy Fletcher leyó por primera vez en voz alta su historia ficticia de asesinato en Cray. Se inclinó hacia adelante. ¿Crees que Peter pudo haber hecho algo? La señorita Marple bebió un sorbo de té y creo que vio algo. Quizás más de lo que creía. Los jóvenes suelen hacerlo. Y quizás dijo algo con inocencia que alguien más se tomó muy en serio. Anne Cray asintió y ya estaba tomando su cuaderno al anochecer, mientras el pueblo encendían sus faroles y se preparaba para otra noche de lluvia. La señorita Marple dio un tranquilo paseo por el callejón detrás de la casa de tía Nell Seto, que bordeaba el estrecho camino. Susurraba suavemente. Con Elvia se detuvo, dejando que su mirada recorriera la grava, las raíces, los desagües, y entonces lo vio en medio enterrado. Bajo un rizo de hiedra había un zapato. No uno cualquiera, sino uno demasiado grande para una niña y demasiado desgastado para un transeúnte casual. Se agachó lentamente y lo recogió en un zapato de obrero. La suela estaba manchada de aceite. Dentro, debajo de la plantilla, había un cartón doblado, decía Ann H&M Holdings. Acceso para inspección del sitio. Ella se quedó allí parada por un largo momento. Luego, se volvió hacia el pueblo. Todo estaba empezando a cambiar. La muerte del coronel quizá no haya comenzado como un asesinato, pero alguien, en algún lugar, la había convertido en uno la mañana después de la tormenta. Lower Bramble amaneció en un silencio denso. La lluvia había parado, pero las calles aún brillaban con charcos, y el cielo permanecía en un gris pálido e indeciso. Las chimeneas despedían tenues columnas de humo, y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el de pan tostado y hollín. Era la clase de mañana que parecía acallar incluso a los pájaros. Anne, en su cabaña de Church Lane, la señorita Marple terminó sus gachas en silencio. No había pronunciado palabra desde que despertó, pero su mente había estado dando vueltas, sin parar, volviendo sobre sus pasos, recomponiendo las piezas de un rompecabezas que ya no parecía aleatorio. Había dejado el zapato de carpintero en la mesa de la cocina la noche anterior, y ahora estaba junto a su taza de té, como un invitado que se negaba a marcharse. En la inscripción en el interior del H&M Holdings confirmó algo que había sospechado. Discretamente durante días alguien de fuera del pueblo tuvo algo que ver con la muerte del coronel. El zapato, desgastado y cubierto de aceite, no había pertenecido a ningún aldeano conocido, y sin embargo, alguien había intentado ocultarlo tras la hiedra cerca del sendero. Un sendero poco transitado, salvo para quienes conocían el camino a media mañana. Tinian Plan a las 11 en punto entró en la despensa de la señora Plim. El salón de té estaba más tranquilo que de costumbre, con un ambiente cargado de murmullos y miradas que se desviaban al cruzarse. Solo había 2 mesas ocupadas, una por la siempre observadora señorita Harnell y la viuda Thistle, y la otra por el joven Peter Biddlecombe, sentado solo con un bollo que no había tocado. A la señorita Marple se acercó a la mesa de Peter. ¿Importaría un poco de compañía, querido muchacho? Él levantó la vista sorprendido y señaló el asiento vacío. Anne, por supuesto. Señorita Marple. Ella se sentó y removió su té con un ritmo pausado. Últimamente te has mantenido en silencio, Anne. Peter se encogió de hombros. No quería estorbar. A veces, dijo, quienes se quedan callados acaban viendo más que nadie. Es un don muy útil, ¿no crees? Parecía inseguro. Anne metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta doblada. Era el pase de acceso del zapato limpio, de barro, pero aún arrugado. ¿Alguna vez has visto esto antes? Él lo miró con los ojos muy abiertos. Sí, sí, lo he visto. A un hombre se le cayó en el camino del huerto. Estaba tomando un atajo para volver a casa después de la fiesta.
Estaba cerca del seto. ¿Y lo reconociste? Peter miró hacia abajo. A su regazo no realmente, pero creo que lo volveré a ver más tarde. ¿Cerca del bar? ¿Hablando con alguien? ¿OMS? Él dudó en Timothy. Señor Fletcher. La señorita Marple asintió lentamente en gracias. Peter and me. Ha sido de gran ayuda. Ann salió de la tienda y caminó tranquilamente hacia el jardín. Su siguiente llamada sería más delicada. Encontró a Timothy Fletcher, sentado en un banco bajo el roble del pueblo, con un cuaderno abierto en el regazo y una pluma estilográfica apretada entre los dedos. Levantó la vista al verla acercarse. Buenos días, señorita Marple. Se avecina otra tormenta quizás, aunque creo que el verdadero ya casi pasó. Ann sonrió levemente. ¿El tiempo o el asesinato? Ambos. Ella se sentó a su lado, juntando cuidadosamente sus manos sobre su regazo. Ann has escrito una historia muy interesante. Estas últimas semanas, ¿verdad? Se puso un poco rígido. No pretendía hacer daño, lo creo. También creo que nunca pretendiste involucrarte tan directamente. Pero cuando uno crea una ficción que se asemeja demasiado a la realidad, suele volverse peligrosa. Ann miró hacia otro lado. Yo no lo maté. No, asintió con amabilidad. Pero puede que hayas ayudado a alguien que sí lo hizo. O, al menos, que no hayas podido detenerlo. Sus dedos se apretaron sobre el bolígrafo. No sabía qué planeaba. Lo juro. La voz de la señorita Marple permaneció tranquila. Hablaste con alguien de H&M Holdings, ¿verdad? Alguien preguntó por las tierras del coronel, quien insinuó que podrían facilitar las cosas si la venta se realizaba discretamente en Timothy. Pareció sobresaltado. Ann dijo que solo estaba haciendo una investigación para un informe de desarrollo. ¿Y te pagó para que hablaras bien de los planes del coronel? ¿O quizás para que compartieras algunas objeciones locales que pudiera suavizar? Timoteo se quedó en silencio. A la señorita Marple lo miró amablemente, casi con tristeza. Ann, es muy fácil justificar un pequeño engaño cuando lo que está en juego parece más grande que tú. Cuando alguien susurra que es para progresar, para conseguir empleo, para mejorar, casi se lo cree. Ella hizo una pausa. Pero creo que necesitaba algo más que tu silencio. Creo que necesitaba a alguien cerca, alguien que pudiera sacar cierto frasco de una mesa de capas y colocar otro en su lugar. Alguien que conociera los movimientos del coronel lo suficiente como para planificar el momento exacto. Timothy se puso pálido. ¿Crees que yo? No, dijo ella, levantándose. Creo que alguien más escuchó tu historia. Alguien que escuchó con demasiada atención. Alguien que creyó tu ficción y les dio un plan. Ella lo dejó en el banco y caminó directamente a Northmoor House. Allí encontró a Clara en la sala, de pie, cerca de la chimenea. Necesito tu ayuda, dijo la señorita Marple. Pero, más que eso, necesito tu honestidad. Clara dejó la taza de té ahí. Ya entregué el testamento. El abogado confirmó el recibo esta mañana. No se trata del testamento, dijo la señorita Marple. Se trata de lo que vio el día de la fiesta. Algo que creo que ha estado ocultando. A la cara de Clara cambió. No. Pensé que importara a sí. Ahora más que nunca. Clara caminó hacia la ventana. Vi a alguien cerca del seto, justo antes de que el coronel se desploman. Al principio no lo reconocí. Vestía ropa de obrero, estaba de pie junto al rosal, y luego desapareció tras el laurel. ¿Y viste lo que llevaba? Un paquete de tela, largo y estrecho. ¿Un zapato? Clara asintió lentamente. En sí. No se dio cuenta. La señorita Marple se acercó a ella. Este hombre no actuó solo. Contó con la ayuda, probablemente sin saberlo, de alguien de la aldea. Pero la planificación, la sincronización, el intercambio de los frascos, todo fue suyo. Y quería que el testamento se desvaneciera, para que la herencia pasara a su pariente más cercano. Su demora en encontrarlo casi le costó todo a Clara.
La miró y se dio cuenta de algo en Jonathan. No, dijo la señorita Marple. Alguien que se beneficiaba de las ganancias de Jonathan. Alguien que trabajaba en la sombra. Ella se giró hacia la puerta. Tengo una última visita que hacer. Y entonces, creyó, todo esto se resolverá. Cuando salió al anochecer. Una leve sonrisa cruzó su rostro. El último movimiento no le corresponde a ella. Ella simplemente esperaría y dejaría que alguien más cometiera el fatal paso en la mañana siguiente. Llegó con una claridad sobrenatural, como si las nubes de la semana anterior hubieran sido barridas por una mano oculta. Los prados de Lower Bramble brillaban con el rocío, los pájaros reanudaron sus cantos, y por un breve instante todo parecía igual que antes de la fiesta. Pero bajo esa calma engañosa, algo había cambiado. La gente caminaba con pasos más suaves, las sonrisas se acortaron. Había una sensación demasiado tenue para nombrarla, de que algo largamente retenido estaba a punto de ser revelado. A las 11 en punto, la señorita Marple se encontraba en el salón de Northmoor House, después de haber solicitado que varias personas se unieran a ella, para una conversación breve pero necesaria. Anne Clara Fanshawe llegó primero, serena y tranquila, con un vestido azul marino que olía ligeramente a almidón. Su mirada era cautelosa, pero sus movimientos firmes. Había, pensó la señorita Marple, capeado la última semana con una especie de nobleza discreta que, con demasiada frecuencia, pasaba desapercibida. El inspector Cray lo siguió, con su cuaderno ya en la mano, aunque aún no sabía qué le pediría que escribieran. Jonathan Endicott entró después, con un aire de confusión en su postura, con su abrigo londinense demasiado pulcramente colgado del brazo. No había sido invitado, pero la señorita Marple había dejado las migas de pan justas para que le llegara la noticia, y finalmente Timothy Fletcher llegó, con los hombros encorvados y la mirada fija en los rincones de la habitación, como si buscara la salida antes de que alguien notara su presencia. La señorita Marple, de pie junto a la chimenea, no levantó la voz. Nunca lo hacía. Gracias a todos por venir, dijo con amabilidad. Esto no es un asunto formal ni una acusación, pero hay verdades que han quedado ocultas, y creo que merecen ser reveladas. Jonathan esbozó una leve sonrisa. Señorita Marple, ¿debemos creer que ha resuelto el gran misterio de la muerte de mi tío? No, dijo con franqueza. Nunca resuelve nada. Simplemente escucho. Y resulta que la gente dice mucho más de lo que cree. Ella se giró hacia Cray. Inspector, ¿recuerda la fotografía entregada anónimamente a la vicaría? Cray asintió. Sí. ¿El que muestra el frasco en una petaca diferente? Corrigió. No es la del coronel, sino un reemplazo. La cambiaron antes de su colapso fatal. Y el zapato, añadió Cray, con la tarjeta de acceso de H. Hanneman Holdings. En efecto, dijo la señorita Marple, un hombre acudió a la fiesta, no como invitado, sino como parte de un acto. No conocía al coronel, pero sí el testamento. Sabía que si éste desaparecía y no se entregaba ninguna copia, la herencia no pasaría a Clara Fanshawe, sino a su pariente más cercano. Ella se giró lentamente para mirar a Jonathan Antu. Dijo ella suavemente. Jonathan parpadeó, sorprendido. ¿Estás sugiriendo que contraté a alguien para matar a mi tío? La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. No, señor Endicott, sugiero que alguien contrate a otra persona creyendo que actuaba en su beneficio. Entonces todas las miradas se dirigieron, lentamente, hacia Timothy Fletcher. Su rostro estaba pálido. No, yo nunca. Timothy, dijo la señorita Marple con amabilidad. Tu manuscrito contenía más que una coincidencia. Contenía un método. Imaginaste un asesinato ficticio, con un frasco, una fiesta en el jardín y una muerte repentina. Low, list en voz alta,
en un espacio público, y alguien te escuchó, Ancray dio un paso al frente. El hombre de H.M. Holdings se acercó a usted, Ann Timothy. Asintió lentamente. Dijo que estaba evaluando el terreno. Preguntó por el coronel. El terreno en su testamento. Pensé que estaba siendo educado. Luego pidió ver la historia. La ingeniosa Ann, la voz de la señorita Marple era casi comprensiva. ¿Y ofreció dinero? Timoteo vaciló, sí susurró. Dijo que quería discreción. Me preguntó si podía hacer que pareciera que los planes del coronel contaban con el apoyo de la aldea. No pensé que alguien saldría lastimado, Ann, pero lo eran, dijo la señorita Marple, con voz suave pero firme. El hombre con quien habló usó su historia como modelo. Sabía que el coronel era testarudo, que una muerte pública podría considerarse natural si se hacía con cuidado. Usó la historia que usted inventó para crear una muerte muy real. Ann Clara dio un paso adelante, y sus ojos estaban fijos en Timothy. ¿Dejaste que alguien convirtiera tu historia en un arma? No lo sabía, balbuceó Timothy. Nunca lo dijo, ni siquiera. Me dio un nombre, pero te he encargado una tarea, dijo Cray, abriendo su cuaderno, para asegurarte de que nadie te mirara con demasiada atención, para despertar sentimientos, sembrar dudas, quizás incluso para distraer durante la fiesta. Jonathan levantó una mano, con una expresión entre alivio y rabia. ¿Por qué me atacan? Porque respondió la señorita Marple. Si la sospecha recae sobre usted, sería creíble. Usted era el heredero. Ann tenía un motivo, y estaba convenientemente distante. Si Clara no hubiera encontrado el testamento, la propiedad habría pasado a usted sin oposición, y los promotores habrían obtenido sus tierras. Ancray asintió, y con Timothy, incluyendo historias en las conversaciones del pueblo. La transition podría ocurrir silenciosamente. Ann Timothy se sentó pesadamente en el borde de una silla. Yo no quería esto. No, dijo la señorita Marple, pero alguien más lo hizo, y ese alguien se fue hace tiempo, tras haber recogido lo que buscaba en un contrato firmado para una futura compra, probablemente enterrado en el expediente de algún abogado hasta que la situación se tranquilizara. Anella se volvió hacia Clarence. Suponía que serías una víctima de conveniencia, un retraso en la búsqueda del testamento, un rumor de irregularidad, y el papeleo se disolvería en la sucesión. Ann Clara cerró los ojos y dejó escapar un suspiro lento. «¿Why, Peter?», preguntó la señorita Marple. Esbozó una pequeña sonrisa. Peter hizo lo más valiente de todo. Se fijó en una tarjeta, un nombre que no pudo identificar, y lo recordó. Ancray se enderezó. Emitiré una solicitud para localizar a cualquier persona de H.M. Holdings que coincida con la descripción de Peter. Ann, con suerte, usaron una identidad rastreable. Y Timothy, daré una declaración completa, dijo en voz baja. Y cualquier otra cosa que necesite. Ann, la señorita Marple se acercó a la ventana y miró hacia la plaza del pueblo, ahora iluminada por el sol y tranquila. El asesinato, dijo, rara vez comienza con sangre. Comienza con miedo, Ann, con codicia, con silencio. Ella volvió hacia la habitación con expresión serena, pero siempre termina con la verdad. No importa cuánto tiempo lleve Ann afuera. La brisa se levantó y las últimas nubes comenzaron a dispersarse. Ann en el salón. Nadie habló durante un largo rato. Ann pasó una semana, y con ella los últimos rastros de tensión parecieron disiparse en Lower Bramble, como si el pueblo mismo hubiera exhalado. Las hojas del huerto comenzaron a amarillear en los bordes, las ventanas se abrieron de nuevo, las conversaciones se reanudaron a viva voz, incluso los patos del estanque, que habían percibido cierta perturbación en el aire, volvieron a su plácida rutina, graznando a los niños con mendrugos de pan e ignorando a los adultos que pasaban un poco más despacio que antes. En la vida, como suele ocurrir,
volvió a la normalidad. O eso parecía. Clara Fanshawe permaneció en Northmoor House. El abogado había confirmado la validez del testamento y la transferencia de la herencia se había llevado a cabo sin mayores complicaciones. Hubo conversaciones, por supuesto, en quienes se habían solidarizado con su situación seguían bajando la voz al mencionar su nombre. Algunos aldeanos no lograban distinguir la herencia de la sospecha, por muy clara que se hubiera expuesto la verdad. Pero a Clara no parecía importarle. Reanudó sus tareas, reparó discretamente partes de la casa que llevaban mucho tiempo abandonadas y comenzó a escribir cartas a amigos con los que no había hablado en años. Incluso había reabierto el huerto en una tarde. La señorita Marple se detuvo y la encontró allí, arrodillada junto a un campo de coles temprano. «Van bien», dijo la señorita Marple, deteniéndose al borde de la parcela. Clara levantó la vista con una leve sonrisa. Tenía los guantes cubiertos de tierra y el pelo recogido con una cinta descolorida. «Me resulta reconfortante», dijo. «Las cosas crecen o no. No fingen». La señorita Marple se acercó más. «Y la gente». Clara soltó una risa seca. «Las personas también crecen, a veces en la dirección equivocada, a veces enredadas en otras cosas». La señorita Marple miró hacia el campo inclinado que había más allá del seto. «¿Has oído algo más sobre H&M Holdings?» Clara meneó la cabeza. El inspector Cray informó que un hombre que coincidía con la descripción fue visto subiendo a un tren desde Much Willingsham 2 días después de la fiesta. «Credenciales falsas en un coche de alquiler pagado en efectivo, sin rastro». «Así es como se hacen estas cosas», dijo la señorita Marple en voz baja. «Una mano mueve las piezas, la otra desaparece». Clara asintió, cepillando sus guantes para limpiarlos. «Y Timothy Fletcher, cooperativo». «Arrepentido», respondió la señorita Marple. «Se fue del pueblo por un tiempo. Se fue a vivir con un primo en Eastbourne. Si regresa, bueno, eso depende de él». Clara se puso de pie, limpiándose las manos en su delantal. «Anés, vives con alguien como el coronel durante 20 años. Aprendes sus costumbres, doblar su ropa. Oyes hablar a través de las puertas y, sin embargo, cuando muere, es como intentar recordar una canción que nunca aprendiste del todo». La señorita Marple le puso una mano en el brazo. «Recordaste las partes importantes. Y lo más importante, supiste que buscar cuando era necesario». Se quedaron en silencio por unos momentos. Luego se separaron con palabras tranquilas y sin necesidad de ceremonia en otro lugar. El inspector Gray estaba sentado en su escritorio, con una pila de expedientes nuevos, aunque sus pensamientos seguían volviendo, sin que nadie lo supiera, a Northmoor House. No había sido un asesinato en el sentido clásico, sin armas, sin sangre, sin gritos en la noche, pero había sido deliberado. Eso había llegado a comprender. Podía ser igual de devastador en el pueblo. Por su parte, hizo lo de siempre. Susurró. Yo observé. Pero también persistió. La señora Wendell volvió a la repostería. El vicario regresó a sus sermones con renovado entusiasmo. La viuda Thistle sacaba a pasear a su Pomerania por las tardes, evitando el sendero cerca del seto de laurel. Y la señora Hartnell, quizás con mayor curiosidad, empezó una columna en el boletín parroquial, titulada Cuestiones de decencia y curiosidad, en la que relataba los sucesos del pueblo con un estilo que difuminaba la línea entre la observación y la ficción. La señorita Marple leyó cada número con cierta diversión. El último jueves del mes, tomé el té en el jardín, como de costumbre. Las rosas de otoño habían empezado a inclinarse, preparándose para las próximas semanas más frías. Llevaba un chal sobre los hombros y llevaba su cuaderno. Aunque no había nuevos nombres que añadíranse, oyó un golpe en la puerta. Peter Biddlecombe estaba allí.
con el sombrero en la mano y el rostro enrojecido por algo entre vergüenza y orgullo, solo quería decir gracias. Dijo la señorita Marple. Le hizo un gesto para que entrara. ¿Té? Él asintió y la siguió hasta la pequeña mesa debajo del rosal. Pocos chicos de tu edad se lo pensarían dos veces ante un trozo de papel o un hombre al que no reconocen, dijo. Sirviéndose una taza, Peter se encogió de hombros. No sabía qué Heisa con él, pero recordé lo que siempre dices. La gente te muestra la verdad si la dejas hablar lo suficiente. Ella sonrió. Y dejaste que la verdad hablara. Se sentaron juntos un rato, bebiendo té y observando la luz moverse a través de los tejados. Cuando Peter se fue, la señorita Marple se recostó en su silla y escuchó el silencio. No pasaban carruajes, ni llegaban voces del camino. Solo el viento en el seto y el sonido lejano de alguien cortando leña. Pensó en el coronel impetuoso, orgulloso, a menudo imposible, pero también en un hombre con enemigos que nunca reconoció del todo. Pensó en Clara, más fuerte de lo que nadie le había creído, y pensó en las conspiraciones silenciosas que se desenvuelven no con gritos, sino con preguntas, con historias y con el más mínimo detalle pasado por alto. El asesinato, reflexionó, suele creerse que es obra de la pasión, pero la mayoría de las veces es resultado del cálculo, un plan expresado en voz baja, un motivo enterrado lo suficientemente profundo como para parecer tierra. No, malicia en ella. Cerró su cuaderno y se puso de pie en un lugar como Lower Bramble, donde los setos estaban cortados a la perfección y los secretos podados con el mismo cuidado. Era fácil olvidar que la verdad, como la hiedra, tiene una forma de trepar a donde quieren, y la señorita Marple, de paso suave y pensamiento agudo, siempre estaría allí, observando crecer los setos, escuchando los susurros y esperando el momento en que la verdad saliera a la luz.